Buenos días, hermanos y hermanas. Pues damos la bienvenida a aquellos que se han unido a este culto dominical un poquito más tarde y bueno, vamos a pasar al tiempo de la palabra, de compartir el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas y espero que la tecnología me ayude en esta ocasión porque yo necesito una mesita más grande para poner todo, pero vamos a intentarlo. En este día quiero compartir con ustedes algo que como siempre digo, cuando el Señor me permite compartir su palabra, pues es algo que viene a lo mejor de la experiencia o que viene de situaciones por las que estamos pasando y la verdad que hay veces que preparar un mensaje es más fácil que otras, ¿no? Y bueno, en este día lo que quiero compartir con vosotros es acerca del contentamiento. Una palabra que seguro que os suena, pero en este día quiero dar una perspectiva pues desde una perspectiva como maestra, ¿no? Por eso le he llamado el contentamiento un proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque si algo quiero recalcar en el día de hoy es que el contentamiento que se produce en nuestro interior por el Señor no es algo de la noche a la mañana, no es algo mágico, sino que es un proceso. Y cuando hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de educación, si aquí hay algún hermano o hermana que se dedica a este ámbito, la definición es la siguiente: es la interacción dinámica y recíproca entre docente, lo que es el maestro o maestra, el estudiante, el contenido y el entorno, donde se busca facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Esta es la definición de ese proceso. Y yo cuando leo esta definición, pues no se me puede venir a la mente pues, que estos protagonistas, ¿no? O estos elementos que tenemos como el maestro, el alumno, lo que vamos a aprender, el tema y nuestro entorno, pues creo que no hay mejor y mayor maestro de maestros que el Señor Jesús con nuestra vida. Aquí el docente, el maestro, es el que planifica, el que guía nuestro aprendizaje. El alumno, pues somos nosotros que de manera activa, pues estamos en esta vida y nos va ocurriendo ciertas circunstancias en nuestro entorno por la cual nosotros aprendemos. Y el contenido, pues es todo aquello, todas las habilidades, destrezas y que vamos aprendiendo y que adquirimos e interiorizamos. Por eso digo que el maestro de maestros va a ser nuestro Señor Jesús. Y quiero que me acompañéis a la carta de Filipenses 4. A mí Pablo me gusta bastante porque utiliza una forma de mensaje, una forma de transmitir aquello que él ha aprendido en este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo deja redactado en cartas. Y yo no sé vosotros, pero cuando yo leo las cartas de Pablo es como que me las están escribiendo a mí directamente. Entonces, os voy a pedir que me acompañéis a Filipenses 4, del 4, y nos vamos a quedar en este momento al 9. Y dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, hermanas,
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo en este texto nos deja, quiero recalcar 4 puntos, 2 de ellos un poquito más teóricos y considero que de los 2 últimos es la parte práctica, porque como en todo proceso de enseñanza, cuando uno está aprendiendo algo, cuando uno, si os acordáis cuando sois pequeños, los profesores normalmente te dan la teoría y después te pasan a la práctica, te enseñan a hacer una suma y después te ponen a hacer sumas, te enseñan a los elementos de una oración y después te ponen a hacer el análisis sintáctico de la oración. Entonces, todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene su parte teórica y su parte práctica. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Este texto lo he reflexionado 1001 veces en mi vida y se puede reflexionar en diferentes circunstancias. Puede ser en momentos en los que tus planes no salen como tú quieres. Puede ser en momentos en los que estás frustrado, pero también en los momentos, y es el tiempo en el que quizás nos encontramos muchos en nosotros, momentos en el que nuestro corazón está abatido, está triste, está cansado, y la palabra del Señor reconforta nuestra vida, porque nos da estrategias, formas para poder combatir esa situación. Y el primer punto que Pablo nos dice es regocíjate, regocíjate. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil a veces es regocijarse cuando uno pasa por circunstancias complicadas y parece que un rayito de sol aparece por ahí, pero de repente otro nubarrón apaga ese solcito, ¿no? Que nos gusta tanto. Y cuando digo regocijarnos no digo que no estemos riendo constantemente y que estemos siempre alegres, que siempre estemos sonriendo. Cuando digo regocijarnos es algo que fluye de nuestro interior. El regocijo fluye de nuestro interior, porque la fuente no somos nosotros. De hecho, Pablo aquí dice, regocijaos en el Señor. ¿En tu circunstancia? No. ¿En tu situación? No. Regocíjate en el Señor. Él debe ser la fuente. Y Pablo lo decía, porque conocemos la vida de Pablo, ¿no? ¿Pablo lo decía porque se sabía la teoría muy bien o porque también lo llevaba a práctica? Recordamos que Pablo había sufrido, había sido perseguido, encarcelado, maltratado. Entonces nos está hablando una persona con experiencia. Y cuando alguien te da este consejo desde la experiencia, siempre tiene un poquito más de valor, ¿no? En medio de todo esto, la palabra del Señor nos dice que Pablo aprendió a contentarse en todo momento y en toda circunstancia. Y he cogido esta definición de un libro recomendado que se llama En busca del contentamiento. Os lo recomiendo, os va a dar muchísima más información que yo hoy, pero este autor lo define de la siguiente manera: el contentamiento es el espíritu tranquilo interior que con gracia y gozo descansa en la providencia de Dios. Lo repito, el contentamiento es el espíritu tranquilo interior que con gracia y gozo descansa en la providencia de Dios. La gracia y el gozo, hermanos y hermanas, vienen del Señor. El contentamiento es una condición interior, no significa, como he dicho anteriormente, que estemos riéndonos constantemente y que tengamos ganas de fiesta constantemente. Es algo que se produce en nuestro interior. Y decimos que es un proceso de enseñanza-aprendizaje entre Dios y tú,
porque obviamente no es algo innato en el ser humano. Nuestro corazón de manera innata tiende a la tristeza, a la ansiedad, a la depresión, a estar cabizbajos en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. Pero, como nuevamente dice Pablo, ese regocijo tiene que estar en el Señor, no en nosotros mismos. Esto es un gran desafío, no sé para ti, pero para mí es un desafío continuo. Pero Pablo no se queda aquí, porque realmente dice que el Señor está cerca, el Señor no está lejos. El Señor, recordamos nuevamente que el Señor está en nuestra barca, el Señor no se va de la barca. Y eso tiene que producir en nosotros contentamiento y gozo en nuestra vida. Pablo continúa en la carta y dice, en el siguiente punto, que realmente en el Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Cuando hablamos de afán siempre se nos ocurre la escena de María y Marta, ¿no? Porque es la escena que todo el mundo ponemos. Personas que el afán nos lleva a hacer cosas, a estar continuamente viendo qué hacer, nerviosos, pero el afán también es acelerar los tiempos del Señor, hermanos y hermanas. El afán es querer todo ya, todo rápido. Es más, vivimos en una sociedad donde la comida es rápida, la comida, recoger la comida por auto, ¿no? Por el coche, para que ni me baje, rápido, todo rápido. Queremos que tenemos Amazon Prime, ¿para qué? Para que nos llegue el pedido al día siguiente si es posible. O sea, todo lo queremos rápido, queremos acelerar muchas veces los tiempos. Y realmente el Señor no nos lleva a eso, el Señor no nos lleva a estar afanosos adelantando los tiempos. Y he puesto ahí un reloj sin manilla. Y es que hace algún tiempo, hace algunos años, la persona que me discipulaba siempre me decía, Arantxa, es que el Señor a veces trabaja con un reloj sin manilla. Y yo al principio no lo entendía, pero realmente es que el Señor trabaja sin manilla. Para el Señor no, el tiempo nuestro tiempo lineal no existe. Él no ve como nosotros el pasado, el presente, el futuro. Él lo ve todo al mismo tiempo. No pares a pensar cómo lo hace, porque es que es imposible de entender. Pero para el Señor el reloj no tiene manilla. El proceso del Señor es diferente con cada persona. Y lo llevo de nuevo al ámbito de la educación, porque al igual que los niños tienen un proceso totalmente diferente, y tú puedes ver un niño con la misma edad, uno más avanzado, otro menos avanzado, uno que empieza a leer antes, otro empieza a leer después, uno que habla antes, uno que habla después, uno que corretea, que no corretea, que gatea o no, o directamente se pone a correr. Y es que, al igual que los niños tienen un tiempo y el proceso de aprendizaje es diferente en cada niño, el Señor actúa con nosotros de manera diferente, hermanos y hermanas. Entonces, a mí el Señor en este tiempo me llevaba a que no comparemos nuestros tiempos con los tiempos de otros hermanos y otras hermanas, que respetemos los tiempos de los hermanos y hermanas que tenemos a nuestro lado, de las circunstancias que están pasando. Cada uno lo vamos a vivir de manera diferente. Pero lo que sí tenemos claro, que en todas nuestras vidas el Maestro es el mismo. En mi vida, en vuestras vidas, el Maestro sigue siendo Dios. Y el que lleva mi proceso es Dios, pero que el que lleva tu proceso es Dios. El que lleva el proceso del que tiene al lado es Dios. Aunque para ti parezca muchas veces que Dios se tarda mucho o acelera mucho los tiempos, que a veces también es como, uy, pero si yo esto no lo tenía planificado. Pero es que Dios trabaja sin manilla en el reloj. Y Pablo continúa
y habla que nos tenemos que acercar a Dios con acción de gracia. Hermanos, qué importante en tiempo de buscar el contentamiento y el gozo interior en el Señor, ser agradecido. Hay muchas veces que podemos escuchar que hermanos decir, no, es que yo no encuentro contentamiento, es que me está costando. Pero ¿sabéis qué? Que puede ser que continuamente te estés quejando de tu proceso. Puede ser que continuamente te estés mirando las manillas de ese reloj y decir, Señor, te ha adelantado, te ha atrasado, quejándote de las personas que tienes alrededor. Y Pablo dice que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que ir al Señor con ruego y acción de gracia. Y qué falta nos hace muchas veces, hermanos y hermanas, ser agradecidos con Dios y con las personas que tenemos al lado. Porque nos dice que esta oración, este ruego, da lugar a ese versículo que tanto nos puede gustar, que dice que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Y es que, hermanos, hermanas, a veces en medio de la queja no hay paz. En medio de la queja no hay avance en el proceso. Y a mí me gusta ir mucho a la Real Academia Española para ver cómo define las cosas, y dice que el contentamiento lo define como satisfacción, una satisfacción. Y mi pregunta es, ¿dónde está hoy tu satisfacción? ¿Dónde está puesta tu satisfacción? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? Yo a veces siempre imagino mi vida como la torre de bloques, ¿no? Que juega, a quien le encanten los juegos de mesa, pues la torre con el Jenga, ¿no? Que saca una piececita y cuando nuestra vida no está sustentada y está satisfecha en el Señor, y a veces coge una pieza incorrecta y esa torre se cae, no sabes ni por dónde empezar. Pero cuando tu vida está puesta en las manos del Señor, el Señor es el que empieza a poner las piezas en su lugar y empieza a construir esa torre que nosotros quizá la vemos destruida. Porque volvemos a las sumas. En este proceso, si no nos afanamos, pero estamos agradecidos y hacemos esa suma, como dice Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede ir creciendo en nuestros corazones. Esa paz que tanto anhelamos. Y en Efesios 3, 19 nos dice un versículo que creo que es clave. Y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud, la satisfacción de Dios. Es decir, podemos estar llenos y ser satisfechos en Cristo solamente conociendo el amor de Dios. Podemos estar con esa paz conociendo el amor de Dios. Recalco, no en tu circunstancia, no en tu situación, no en tu dificultad. Y esto no quiere decir que la obviemos, porque no la podemos obviar, sino verla desde la perspectiva de que el Señor está usando toda esa circunstancia en este proceso de enseñanza y aprendizaje para enseñar a tu vida, para llevar a tu vida a un nivel más de intimidad, de acercamiento con Él. Y pasamos a la parte práctica. Y aprendemos tanto de la vida de Pablo porque él no dudó dejar por escrito toda su enseñanza durante su trayectoria, ¿no? Y él, en este libro, en esta carta de Filipenses, es diferente a las demás. Pablo muchas veces escribe exhortando, riñendo, regañando, ¿no? En plan de, mira, tenéis muchos conflictos en la iglesia, vamos a poner un poquito de orden. Pero la carta de Filipenses no habla de eso. La carta de Filipenses anima, realmente le dice, oye, todo va bien, con sus más, con sus menos, pero todo va medianamente bien, pero falta unidad, os falta estar juntos.
Y es que, hermano, hermana, el contentamiento, sin ese afán, sin esa crítica o sin esa queja, al final va a dar lugar a la unidad de la Iglesia, que es lo que buscaba Pablo con esta carta. Y Pablo descubrió este secreto, ¿no? Por eso lo deja por escrito. Y ahora vamos a ver una estrategia. Hay algo también en educación que se llama la inteligencia emocional. Aquellos que tenéis hijos e hijas o niños cerca, a lo mejor es algo muy candente hoy en día. Taller de inteligencia emocional. Cómo gestionar tus emociones. Y esto parece una novedad, pero la verdad es que todo está creado y el Señor se adelantaba a todo. Y en su palabra no habla de eso. Su palabra no habla de esa estrategia y herramientas para gestionar nuestras emociones, para gestionar nuestros pensamientos y para gestionar nuestros sentimientos. Porque, como hemos leído en el versículo 7 al final dice que esta paz, esta satisfacción, este contentamiento guarda nuestros corazones y pensamientos, porque en el corazón mana la vida. La peor batalla, creo que estáis de acuerdo conmigo, es en la mente, lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y realmente, hermano y hermana, la inteligencia emocional no solamente hay que trabajarla con los niños, sino que tenemos que trabajarla en nosotros. Pablo da una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Continúa en el versículo 8. Piensa. El Señor nos ha dado la capacidad de pensar. Nos diferenciamos de otros seres vivos de que podemos pensar. Y Pablo nos da esta estrategia novedosa. No. Para algunos filósofos, algunos psicólogos, algunos educadores, este tipo de estrategia es nueva. Dite lo bueno que eres. Ponte al espejo y dite lo guapo que eres o lo guapa que eres. Tienes que pensar cosas positivas de ti mismo. Tienes que decirte que tú lo puedes con todo, ¿no? Las frases como de Mr. Wonderful, ¿no? Que hay veces que nos gusta tanto. Pero en el versículo 8 dice una serie de cosas en las que tenemos que pensar y dice, en esto pensar. ¿Quién de aquí por la mañana no se levanta con la hora pegada, se pone la ropa, empieza el ajetreo con los niños, el desayuno, yo no soy madre, pero cuando llego al trabajo más o menos me toca hacer eso con las mujeres y los niños que tenemos en la casa acogida. Entonces empiezas con el ajetreo del día que ni te paras a pensar en, es un nuevo día. ¿A qué día estamos hoy? Me he levantado, es domingo. Que a veces no sabemos ni en el día en el que estamos, no sé si os ocurre a vosotros, porque a mí sí me ocurre. Y Pablo dice, piensa, ¿en qué? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. No os dejéis llevar por las circunstancias, pensemos en las promesas del Señor, meditemos en sus promesas, en su palabra. Porque Dios, que es experto en satisfacernos, Dios, que es el maestro de maestros en nuestra inteligencia emocional, Él, que tiene la gestión de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos manda a que pensemos. Y dice que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que escucharon de Pablo? Y yo me paraba a pensar en esta parte. ¿A qué se referiría Pablo de lo que aprendiste y recibiste y oíste? Hermanos y hermanas, yo creo que aquí Pablo se tendría que referir a la obra redentora del Señor en la cruz. Pablo eso es lo que enseñaba, eso es lo que mostraba, eso es lo que vivía. Y Pablo no decía, mira, aprende de las circunstancias que yo he vivido, mira y aprende cómo yo he actuado en estas circunstancias,
sino mira y aprende de la obra redentora de la cruz, en mi vida, en la vida de Pablo y en nuestra vida. Jesús es nuestro ejemplo de contentamiento, porque hasta último momento, aun diciendo pasa de mí esta copa, continuó la obra del Señor. Tenía en mente esa obra redentora que venía a hacer por ti y por mí. Y el secreto de Pablo no era otro que la cruz, hermanos, y a veces se nos olvida, a veces vamos con el afán, vamos con la nube negra que hay en nuestra vida, en ocasiones, que se nos olvida pensar, se nos olvida agradecer, nos afanamos, nos quejamos y desviamos nuestra mirada de la cruz. Y qué importante, hermanos y hermanas, es no desviar en ningún momento nuestra mirada de la cruz. Y se dice mucho, ¿no? Y yo también lo pienso así, que cuando hablamos de la cruz siempre se nos viene pues la vertical y la horizontal, y que la vertical es que me recuerda mi conexión con el Señor, y la horizontal, me recuerda mi relación con los demás. Y Pablo continúa esto, algo que no quiero dejar pasar, no quiero que pase desapercibido, y es el último punto, que dice, que no lo hemos leído, pero en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y esta parte no puedo dejarla pasar en el día de hoy, porque como he dicho, todo esto ha sido como un proceso de enseñanza y aprendizaje del Señor para mi vida también. Y no puedo dejar pasar este punto porque es algo que mi familia y yo lo estamos experimentando ahora. Y es que aprendemos a que cuando nosotros no podemos llegar, cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando nuestro tiempo no nos lo permite, Dios pone personas a nuestro alrededor para llegar y hacer las cosas. Él se encarga de que otros lleguen. Donde tú no puedes, Dios se encarga y Dios utiliza a personas. Dios no es un ser místico que utilice cosas místicas para hacer las cosas, sino que utiliza el mayor instrumento en manos de Dios. Eres tú y soy yo. Somos nosotros, somos las personas. Y en este punto me encanta esta imagen, que se encuentra en Éxodo 17, del 12 al 13. Y si leemos este texto, lo dejo para tarea de casa, pero en este texto dice que Moisés manda a Josué a la batalla y que él, junto a Aarón y a Hur, se van a interceder por el pueblo. Pero llega un momento en que las manos de Moisés se cansan y decaen. Y ahí estaban Aarón y Hur para levantar sus manos. Y al final dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y eso es lo que le dio la victoria. Yo esta escena siempre la he visto así. Pero siempre la he visto nada más que la parte de Moisés, Aarón y Hur. Pero en este tiempo me fijé, ¿no?, que en esa historia también estaba Josué en la batalla. O sea, son 4 personas, no 3. Y
Y esta imagen no la quiero olvidar nunca, y me gustaría que vosotros tampoco la olvidéis, porque a eso estamos llamados. A levantar las manos de aquellos hermanos y hermanas que durante este proceso se sienten decaídos y abatidos. Hay veces que serás Josué y seas tú el que esté en la batalla directamente. Hay veces que serás como Moisés, que estará intercediendo por los que están en la batalla. Pero hay veces que te va a tocar a ser Aarón y Hur, que es levantar las manos de aquellos que están intercediendo por la batalla. Y a eso estamos todos llamados, hermanos y hermanas. Lo hablamos muchas veces que quizás Josué me viene esa generación de jóvenes, niños, esa generación que tiene energía, que está activa, que quizás tiene mayor fuerza y está en la batalla. Pero Josué no hubiese ganado sin un Moisés intercediendo. Y Moisés a lo mejor hace referencia a esa generación que viene cansada, que viene ya de haber estado en la batalla y se repliega. Pero necesitamos a Moisés los jóvenes. Y Moisés necesitaba a Josué, porque sin Josué no se hubiesen podido enfrentar. Pero también necesitamos a Aarón y a Hur en la batalla. Y nos puede tocar ser cualquier de los cuatro. ¿Estamos dispuestos? Porque para esto se necesita algo, y es humildad de corazón. Humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Dejar al lado el orgullo, el egocentrismo, el yo puedo con todo. Se necesita humildad para reconocer que en la batalla nos necesitamos todos. Porque no podemos olvidar que el contentamiento es fruto del Espíritu Santo, quien nos enseña a depender de Él. Pero somos los hermanos que estamos en continua comunión, los que nos tenemos, los instrumentos que el Señor nos tiene para animarnos unos a otros. Por eso debemos esforzarnos, hermanas y hermanos, a poder ser como Aarón y Hur, que quizás nadie reconozca nuestra labor, que nadie reconozca lo que hacemos, pero somos capaces de levantar el teléfono y llamar a la persona que está mal. Somos capaces de llamar a aquellos que quizás están más al frente de la iglesia, porque también necesitan cuidado. Al igual que nos gusta que nos cuiden como ovejitas, los pastores también necesitan cuidado. Y a eso, a esa imagen nos recuerda, Moisés y Josué eran líderes. Entonces, creo que el Señor en el día de hoy trae a memoria esto, ¿no? Que estamos llamados a levantar las manos los unos de los otros. Porque puede ser que mi circunstancia sea diferente a la tuya. Entonces yo te puedo ayudar a ti en tu circunstancia y tú me puedes ayudar a la mía. Porque hemos dicho que el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo recíproco entre Dios y tú. Pero también en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente estaba lo que Dios nos quiere enseñar, sino nuestro entorno, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y quiero acabar este mensaje recalcando lo siguiente, y lo voy a leer porque me ha quedado bien y no lo voy a decir tal cual. Recalcando que un corazón satisfecho en contentamiento es un corazón agradecido, que observa y piensa en todo lo bueno que tiene alrededor, que no depende de las circunstancias, que no busca adelantar los tiempos, ni busca soluciones fuera de Dios, y que deja que otros puedan levantar sus manos cuando se encuentran cansados, tomando como ejemplo a Jesús, quien fue consolado. Pidió a sus amigos que oraran y velaran con él hasta última hora. En el camino hacia la cruz dejó que secaran su sudor y que cargaran su propia cruz. Si Él lo hizo, si Él se humilló de tal manera, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Porque no hay mayor maestro que Él.
que en este tiempo de comunión también podamos traer a memoria esa obra redentora. Porque aquí he hecho una suma un poquito más larga. Y es que si nos regocijamos en el Señor, aprendiendo a no acelerar los tiempos, aceptando los procesos de Dios, respetando los procesos de Dios, siendo agradecidos, no quejando, dejando que otros levanten nuestras manos cuando estamos cansados y siendo quien levante las manos cuando otros nos necesitan. Y tomemos como ejemplo al Señor, quien se dejó cuidar, se dejó llevar la propia cruz en ese momento. Seguramente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje tendremos en nosotros, en nuestro interior, un corazón satisfecho y en contentamiento, aunque nuestras circunstancias no cambien. Así que pedimos que el Señor nos ayude a poder llevar esta enseñanza y poder interiorizar esta enseñanza, y os voy a pedir que nos pongamos de pie para orar y ya dar paso al tiempo de comunión. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia, tu gracia está con nosotros. Gracias porque tú eres el Maestro de maestros, Señor, eres el Señor de señores y nos lleva en este proceso de enseñanza y aprendizaje con amor, con misericordia, con gracia, con bondad, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a pensar, a llevar todos nuestros pensamientos a todo lo bueno, a todo lo que es justo, a todo lo que es buen nombre, a todo lo que es digno de alabanza, Señor, que podamos, Señor, satisfacernos en ti cada día, Señor, que podamos levantarnos pensando en tu gracia, pensando en tus promesas, pensando en que tú eres el que nos da la oportunidad de tener un día más, Señor. Y que nos podamos acordar en esta semana, Señor, y podamos interiorizar la importancia de ser como Aarón, como Ur, en momentos difíciles para levantar las manos de otros, Dios, hermanos que están con nosotros, Señor, y que seas tú, Dios, el que nos dé ese anhelo, ese deseo de cuidarnos unos a otros, de crear esa unidad como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Cuidar también a aquellos que sean como Josué, que están frente a la batalla, cuidar a aquellos que sean como Moisés, que están intercediendo, Señor, y queremos honrar la vida, Dios, de estas personas que dan su tiempo, su esfuerzo, sus ganas, su amor, Señor, para nuestras vidas. Señor, honramos sus vidas y te pedimos que nos ayudes, Dios, en todo momento. Que ahora en la comunión podamos recordar esa obra redentora en la cruz, Señor, como fuente de satisfacción de nuestra vida, como fuente de satisfacción de nuestro corazón, Señor, y que tú nos permitas también posteriormente disfrutar del tiempo de comunión. En tu nombre, amén.